Somos Picados por Euler y este es nuestro primer video tutorial. Hablaremos sobre solución de integrales definidas y áreas mediante el software matemático GeoGebra 5.0. Antes que todo, introduciremos el concepto de área, ya que es conocido por todos a través del estudio de varias figuras geométricas: triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, polígonos y demás figuras. Generalmente se piensa en el área como en una magnitud que mide de algún modo el tamaño de una región acotada. Cuando estas regiones tienen la forma de alguna de las figuras geométricas antes citadas y que podemos ver, se dispone de fórmulas para calcular su área. Por ejemplo, al presentarse un triángulo, es conocido que su área está definida por la base por la altura entre dos. De igual forma, el área de un cuadrado es su base por la altura. Ahora bien, si se desea calcular el área del conjunto A, representado en rojo en la gráfica, habrá que desarrollar un método, ya que no existe una figura geométrica de esa forma y por consiguiente tampoco hay alguna expresión que determine su área. Aquí es donde entra en juego la integral definida. Una de las aplicaciones del cálculo integral es el hecho que las integrales definidas pueden emplearse para determinar áreas. Puede tratarse de superficies acotadas por curvas que representan funciones, los ejes de coordenadas o ambas. El concepto de integral definida se construye a partir de la idea de pasar al límite una suma cuando el número de sumandos tiende a infinito y simultáneamente cada uno de los sumandos tiende a cero. Sin embargo, no se puede hablar de integral definida sin antes conocer tres definiciones: partición, sumas de Riemann y función integrable. Dado un intervalo cerrado a, b, llamaremos partición de a, b a toda colección de n más 1 puntos, p igual a x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, tales que cada uno de esos puntos sea menor que el que lo sucede. X sub 0 menor que x sub 1, menor que x sub 2, menor que x sub 3 hasta x sub n. Además, toda partición del intervalo cerrado a, b lo divide en n subintervalos, x sub i menos 1 hasta x sub i, de anchuras respectivas x sub i x sub i menos 1. Que toda partición divida al intervalo en n subintervalos genera n rectángulos de anchura igual a la de los subintervalos y de altura f de e sub i. Sabiendo ya lo que es una partición, seguimos a definir lo que es una suma de Riemann. Dada una función f de x definida en el intervalo cerrado a, b, una partición de ese intervalo y dado n puntos, tales que cada punto pertenezca a los subintervalos creados por la partición, se llama suma de Riemann de f de x en el intervalo cerrado a, b correspondiente a la partición P y a la elección de puntos E a la suma siguiente. Como podemos observar, la sumatoria va de igual a 1 hasta n de la función evaluada en cada punto que elijamos de los subintervalos multiplicado por la anchura de los mismos, y esto es igual a la sumatoria del área de los n rectángulos que se forman. Analicemos detalladamente el iésimo rectángulo. Primeramente tomamos una partición del intervalo cerrado a, b, como dijimos anteriormente. La altura del iésimo rectángulo es xy menos 1 y su altura, como podemos observar, es f evaluada en un punto que nosotros elijamos de ese subintervalo generado por la partición. Por lo tanto, como sabemos, el área de un rectángulo es su base por la altura. En este caso sería f de e sub i por la anchura xy menos 1 menos xy.
La suma de las áreas de los n rectángulos está aproximadamente igual al área de la región R que deseamos calcular, generando así una suma de rima. A partir de la definición de partición, definimos lo que era una suma de rima. Ahora podemos definir lo que es una función integrable. Se dice que una función f de x definida en el intervalo cerrado a, b es integrable en ese intervalo si el supremo de todas sus sumas inferiores de rima coincide con el ínfimo de todas sus sumas superiores. A dicho número se le denomina integral definida de f de x en el intervalo cerrado a, b y se denota como la integral de a b de f de x con respecto a x. Dos cosas importantes a tomar en cuenta es la primera, cuando a es mayor que b, en este caso la integral se torna negativa y los límites de integración se intercambian, sería menos la integral de b a de f de x con respecto a x. Y el segundo caso es cuando los límites de integración son iguales, en este caso la integral de a de f de x con respecto a x es 0. Ahora que ya sabemos lo que es una integral definida, ¿cómo utilizarla para calcular áreas? Existen tres casos para calcular áreas mediante una integral definida. Esta vez estudiaremos el primer caso. Caso 1. Sea R la región acotada por la función continua y igual a f de x, con f mayor a 0 y las rectas x igual a x igual a b, calcular el área A de la región R. Para estudiar este caso, les traemos el siguiente ejemplo resuelto mediante GeoGebra. Calcular el área de la región R acotada por f de x igual a la raíz de x menos 1 y las rectas x igual a 2 y x igual a 5. Decíamos que la función debía integrarse en un intervalo cerrado. En ese caso el nuestro será 2,5, ya que la función está acotada por las rectas x igual a 2 y x igual a 5. Al mismo tiempo serían nuestros límites de integración. Ahora procedemos a graficar la función en GeoGebra. Para graficar funciones de raíz cuadrada se utiliza el comando sqrt y entre paréntesis el argumento, que sería x menos 1. Presionamos Enter y automáticamente el resultado es la gráfica en verde que podemos apreciar en la pantalla. Seguido de esto graficamos las rectas x igual a 2 y x igual a 5. Para esto escribimos en la barra de entrada x igual a 2, le damos Enter y luego el mismo procedimiento para x igual a 5. GeoGebra nos permite cambiar los colores de las gráficas haciendo clic derecho sobre ellas y buscamos donde dice propiedades, luego la opción de color. Le vamos a dar color azul ya que las gráficas de f de x están en verde y le damos un grosor de 5. Algo muy importante que debemos notar es que todas las modificaciones y gráficas que hagamos en el programa de GeoGebra están reflejadas al lado izquierdo donde dice vista algebraica. Aquí en etiqueta visible vemos que solo dice nombre. Le vamos a dar nombre y valor para que podamos distinguir mejor cada gráfica. Bien, tenemos la función f de x en verde y las rectas que la acotan en azul. Vamos a mover un poco el nombre de cada gráfica por motivos de orden. Y notamos que el área que deseamos encontrar está entre las rectas x2 y x5 y la función f de x. Ya una vez graficada f de x y las rectas que la acotan, podemos calcular la integral definida de f de x en el intervalo 2,5. Para esto escribimos en la barra de entrada el comando integral. Ponemos el nombre de la función, en este caso f,
coma, seguido del límite inferior, en este caso que es 2, y coma, el límite superior, que en este caso es 5. Al presionar Enter notamos que nos da en rojo el área R que deseamos calcular, asimismo nos da su valor. Aún faltan dos casos de áreas mediante integral definida, que los trataremos en nuestros siguientes tutoriales. Esperamos les haya servido y gustado. No olvides dar like a nuestra página en Facebook, Picados por Euler. También nos puedes encontrar en Instagram. Escríbenos a nuestro correo picados.acamate@gmail.com o a nuestro número telefónico 8909-1312. Nosotros somos Picados por Euler.